Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches donde te encuentres. Bienvenidos a este podcast que tenemos en este día. Hoy de manteles largos. Tenemos a un gran amigo de la casa y del canal. Bienvenidos al canal de Ataraxia en Spotify y Psicología y Filosofía en YouTube. ¿Quién más aquí presente que el padre Nelson Magallón? Hace poco ha sacado su libro, aquí lo voy a presentar, La urdimbre afectiva. La urdimbre afectiva, creo que aquí lo estoy presentando. Ajá. La urdimbre afectiva, un canal vinculante entre el yo, el otro y lo otro. Tú estás en mí y yo en ti. Aquí está su primera obra y ya me llevo 3 capítulos y la verdad es que ha sido fantástico. Muy buenos días, muy buenas tardes, Padre Nelson, ¿cómo estás? Saludos, hermano David, amigo, gracias por la oportunidad. Saludos a todos los que nos ven. Así es, que yo evito, no es que lo evito, sino que yo soy sacerdote, para los que no saben. Pero yo me he tenido que desenvolver en ambientes intelectuales, gnósticos, ateos incluso. Y entonces, cuando hago estas presentaciones así, evito decir gracias a Dios, pero gracias a Dios, ¿sí? Totalmente. Y lo evito no porque me dé pena o por un quedar bien, sino que yo tengo mucha conciencia y claridad y una de las metas que tengo es entrar en diálogo, ¿sí? Un diálogo constructivo desde la verdad. Como una de las ideas del libro también es, uno tiene que ganarse el campo afectivo de, de las demás personas, del interlocutor, para poder que te escuchen. Y muchas personas no están peleadas con Dios en estos ámbitos intelectuales, académicos. No, en el fondo están peleados con figuras incorrectas que tienen de Dios. Pero para eso, por experiencia, uno entra en un diálogo y por eso el tema de hablar que me he acostumbrado como a no decir gracias a Dios, pero gracias a Dios que me ha dado sabiduría, inteligencia, un cerebro inquieto, ¿sí? Una mente inquieta, para buscar, para tratar de entender algunas cosas y para tratar de enseñarlas también a otros, que es uno de los grandes objetivos que yo he ido descubriendo, Sí. pero he ido descubriendo digamos que esta tarea, esta vocación, una llamada específica dentro del sacerdocio, si lo puedo decir hasta ahora, de enseñar, de investigar. He, he escrito mi primera obra con todo el crédito que el Señor tiene, que Dios tiene en mi vida para eso. Tal cual, yo que te conozco, un tema de formación, y cuando supe que tenías ya el primer libro, porque sé lo inquieto, que eres intelectual, espiritual, obviamente, eh, me alegré tanto porque sé que hay mucho insumo, mucha información, no solamente en el plano espiritual, de hecho está concatenado, de hecho ahora vamos a hablar de lo que es un udimbre, ¿no? Pero va muy unido, muy entrelazado entre todos los que son los comportamientos y las relaciones humanas y ese proceso trascendente de todo el mundo. Y este canal que lo que quiere es pues alinearse con aquellos que están inquietos desde su comportamiento y desde sus ideas, por eso pues psicología y filosofía. Queremos aportar y queremos hablar un poco sobre esta obra que ya la semana pasada, creo que hoy se cumple, ayer o mañana se va a cumplir una semana que ya la lanzaste, ya lleva una semana Hoy, particularmente, hoy una hoy, semana. ¿verdad? Sí, sí, bueno, donde estamos grabando hoy, en el partir de un momento en el que nos escuchan o nos vean, el miércoles 5 de noviembre, hace una semana que ya está a la venta y está pues al alcance de todos para... Yo veo que es una obra que debe ser como de mano de educadores, sociólogos, filósofos, psicólogos, todos los que estén inquietos con la conducta humana. ¿Cómo fue ese proceso, Padre Nelson? ¿Cómo fue ese proceso de este libro? Así a grandes rasgos, ¿cómo salió la idea? ¿De dónde salió la idea? ¿Qué te inquietó? ¿Qué te despertó el tema afectivo? Porque es un tema de a fondo, ¿no? Sí, bueno.
Como que remotamente yo siempre he sido un inquieto del tema de los afectos, del amor. Yo utilicé una frase el día de la presentación que no tenía planeada, pero salió. Yo soy un herido del amor. Familiares no tan ideales, ausencias de figura paterna, tantas cosas que uno puede mencionar, heridas que uno tiene. Y yo siempre he sido inquieto del amor. Eh, para mí el amor es lo más maravilloso que existe. Por eso, como, dice una filósofa popular, Olga Tañón, amar y ser amado es la única razón para vivir. Y es verdad, el amor es el fundamento de la existencia. Y uno crece siempre con esa ansia de amar, de ser correspondido en el amor, primero con los amiguitos de juego, ese ser aceptado, los compañeros, la escuela, la parte del noviazgo, la noviecita, todo eso forma parte. Muchas veces uno hace cosas de joven, de adolescente, que no tienen sentido y uno sabiendo que está mal y luego uno se arrepiente de eso que hace y vienen los dolores de cabeza porque uno ha hecho esto, los arrepentimientos, las cosas y uno lo hace a sabiendas muchas veces que está mal hecho. Entonces es allí donde poco a poco eh, a lo largo de mi vida eh, he hecho muchas cosas malas y teniendo siempre una claridad conceptual de que no debía hacer esto o aquello y la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo hice? Eso que te mueve y esa adrenalina, dice uno, ¿no? En el lenguaje popular. Entonces, wow, cuando entré al seminario y por primera vez en mi vida me hablaron de psicología, conducta, teorías de psicología que desconocía totalmente y ya fue despertando de mí eso, ¿no? Y luego viene la filosofía, 3 años estuve filosofía y la mente se despierta y ya más próximamente, cuando estaba haciendo el grado en filosofía en la Universidad Católica de Valencia, en, en España, el grado virtual, dimos una materia que se llama así, neurociencia, tal cual, introducción a la neurociencia. Y esa materia fue amor a primera vista. Una materia muy compleja porque en una primera parte del curso nosotros nos dio clase un neurólogo, un médico, y nos tuvimos que aprendernos anatomía del sistema nervioso, del cerebro, una cosa muy compleja. Y luego el profesor Alfredo Esteve, que es filósofo, habló de toda la otra parte complementaria y allí yo me enamoré de la neurociencia porque eh, es estudiar a nivel anatómico el cerebro, cómo está constituido, cómo funciona el funcionamiento de las neuronas, las redes neuronales, las sustancias electroquímicas, dopamina, serotonina, todas estas, entre otros, ¿no? Todos los antidepresivos, otros medicamentos para más fuertes para tratar de regular esa cuestión a nivel de corteza cerebral, ese impacto que tiene la constitución misma del cerebro. Eso para mí fue sumamente apasionante y yo dije de salida, yo tengo que hacer un trabajo que tenga que ver con esto, con neurociencia, porque se mezclan muchas cosas. Entonces es allí donde yo consulto con el profesor Alfredo Esteve, que era el profesor titular de la cátedra de neurociencia, y él me habla de este concepto de Juan Ros Carballo, de urdimbre efectiva. Es el primero que me habla de eso. Y cuando me lo empezó a explicar, que es una urdimbre, es eso, básicamente la esencia de la vida, cómo se va entretejiendo el yo personal del ser humano, por eso el subtítulo del libro, un canal vinculante entre el yo, es decir, de mi propia estructura emocional, entre el yo, el otro, es decir, el semejante a mí, es decir, el ser humano, la persona semejante a mí que está conmigo, que es ser humano como yo, que tiene la misma dignidad, y lo otro, el entorno que nos rodea, entramados políticos, sociales, cómo la urdimbre se ve afectada. Por ejemplo, podemos pensar, y siempre lo pienso, estos países que están en guerra, estos niños que nacen en medio de eso, no es la misma formación de la urdimbre, de los afectos de alguien que su papá
consume droga, es adicto, o que la mamá también. Es decir, no es lo mismo. Entonces, cómo ese ambiente que se escapa al yo, se escapa al otro y que forma parte de lo otro, que es la circunstancia, cómo todo eso afecta. Yo dije, bueno, cuando yo conocí el concepto urdimbre y de neurociencia, que el mismo profesor Alfredo, el valenciano, me lo presentó, yo dije, esto es... Y él mismo me dice, no, hay poca investigación Ujú. acerca de esto, y de ahí viene entonces el diálogo ciencia-filosofía, específicamente neurociencia-filosofía. Digamos que la motivación de fondo es, yo soy un buscador, un investigador de la afectividad humana, porque estoy herido de eso. Yo tengo una máxima antropológica que siempre se la digo a los estudiantes de antropología filosófica, es todo lo que se diga del todo lo que un filósofo diga del ser humano, lo está diciendo de sí mismo, en el fondo. Toda teoría, en el fondo, tiene un alcance profundo también en la propia historia del que la dice. Tal cual. Un poco hablando de la línea que va al libro, planteas, tienes que hablar de conceptos, de filosofía, tienes que hablar de planteamientos filosóficos que ven la conducta humana. De hecho, el primer capítulo va en función del personalismo, porque veo que el núcleo del libro, que es el capítulo 2 si no me equivoco, tú me corregirás, eh, donde es la tesis de Ross Carvalho, de la odimbra afectiva, posteriormente cómo eso afecta o cómo se vincula con lo educativo y cómo vemos en este fenómeno posmodernista con el comportamiento humano según la tesis de Byung-Chul Han, es la que con quien cierra. Pero antes de iniciar, para que nos deje ese recorrido así a grandes rasgos, porque lo ideal es que podamos tener el libro y darle, que creo que es un libro de lectura y relectura. Tú me mencionarás, es un libro como que dale la lectura primera y vuélvalo a leer nuevamente porque habrá conceptos que a lo mejor a priori no serán tan digeribles a la inmediato porque tendrás que hacer un para atrás, ¿no? Un para atrás. Me corregirás si vas en esa, si es tal cual, porque al menos así lo tuve que hacer. Eh, pero ¿qué es un eudimbre, padre? ¿Qué es un udimbre? Yo sé que es el concepto udimbre viene inclusive del área eh, textil, que Ross Calvaro lo lleva a la parte afectiva. No sé si por ahí esa línea. ¿Qué es un udimbre? Sí, dos ejemplos para verlo gráficamente. Sí, viene de la parte textil y tiene que ver con un entramado de hilos. Es como la mota de las lanas. Cuando uno agarra una lana y uno la va sacando, ella tiene como un núcleo a partir del Ujú. cual se va montando toda la lana más. Entonces, un urdimbre es un tejido. Tal vez si han tenido la oportunidad de tejer o de ver a alguien tejiendo. Mi abuela tejía, y cuando el que teje, siempre forma como un núcleo, como una base, y le da allí, y es lo que le va dando consistencia luego a lo que va a ser zapatitos para bebé, gorrita, sabanilla, pero primero ellos hacen un tejido allí en el fondo, y sí, viene de eso, ¿no? Un ordimbre es un tejido, un entrecruce, puntadas, si se quiere, que van formando una unidad, pero que cuando uno las desglosa, en el fondo uno se da cuenta que tiene tiene varios componentes, que no es uno solo, sino que está allí entre. Y lo otro es, como yo soy del campo, yo me crié en la Suba, en San Carlos, y detrás de mi casa había un río, y yo siempre era curioso de ver cómo los pájaros hacen sus nidos, siempre, no sé si alguno ha tenido esa curiosidad, y yo de chiquillo, bueno, tirándole a los pájaros, pobrecito, uno lo ve ahora, pero en el momento era de todos los chiquillos, ¿no? De tener un biombo, pero siempre la curiosidad de ver, por lo menos para mí, por eso digo que cuando alguien me dice, no, que usted es inteligente, yo digo, más que inteligente es como una mente inquieta, pero yo siempre, ¿cómo ellos hacen para estar allí y no caerse? O sea, que eso no se rompe.
eso no se rompe, eso es fuerte. Y hay unos pájaros que hacen como especie de unas bolsas grandes a la orilla de los ríos. Eso sí me llamaba la atención porque por más piedra que le tiráramos a esas bolsas desde abajo, no se rompían ni con piedra. Teníamos, bueno, ya teníamos, uno tenía que tirarle varias veces y pegarle, y era difícil porque ellos hacen los nidos bastante altos. Ese tejido de abajo, ¿sí? Eso es un urdimbre. Como ellos van con hierba, con palitos, con, no sé, y lo van tejiendo y lo van tejiendo y lo van haciendo fuerte. Eso es un urdimbre. Es decir, un urdimbre, desde el punto de vista material, es como un entrecruce de telas, de pajitas, también cuando se empieza a hacer un sombrero, ¿no? Lo que va dando base, consistencia. Y Juan Ros Carballo trae a colación una urdimbre afectiva, es decir, nuestros afectos, la dimensión nuestra del ser humano, donde están los sentimientos, las emociones, eso que nosotros decimos visceral, ¿sí? La parte afectiva es tan compleja y es allí donde entra el lenguaje metafórico, ¿sí? La parte poética, donde hay que buscar imágenes gráficas para tratar de aproximarnos a lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, expresar un sentimiento, una emoción es algo muy difícil, ¿sí? Y entonces es ahí donde viene el poeta, y el poeta trata de metafóricamente de escribir con imágenes, con similitudes, eh, para tratar de expresar algo bueno. Lo mismo ha hecho Ross Carballo, para tratar de aproximarnos con una imagen gráfica de qué es eso que pasa allí en la dimensión afectiva del ser humano y eso visceral que nosotros decimos tantas veces que no sabemos explicar, la ira, la alegría, la emoción. Eso, eso es producto de una urdimbre, de una base, un entretejido. Y ese entretejido entre quienes se da, dice Carballo, principalmente con los padres, filial, paterno filial, los cuidadores más cercanos y el entorno más próximo, es lo que va haciendo como ese núcleo, ¿sí? Cuando el tejido, que les hablé antes, del cual ese nido de pájaro, de la parte de abajo, que no se cae así nada más, que soporta el peso, que está bien hecho, eso es la urdimbre afectiva. Esas conexiones de afecto, de cariño, de proximidad, de odio, de rencor, de rechazo, también todo. Eso es lo que va haciendo y lo que quiere expresar Juan Carvalho con ese concepto de urdimbre afectiva. Sí, en el planteamiento que nos traes en el libro, mencionas que esa tesis de Ross Carballo de la audimbre afectiva inicia en las primeras etapas, inclusive en las etapas prenatales, sí, en el seno de la madre, o sea, cuando uno está en el vientre de la madre, en el útero, ya ese vínculo y algo que me llamó la atención, lo estoy buscando aquí en el libro, pero también lo menciona Ross Carvalho, que un niño no sabe de comunicaciones, sabe de afecto, o sea, el proceso comunicativo de cada uno de nosotros es no lo verbal ni lo lingüístico, sino lo afectivo. ¿Qué quiere decir eso particularmente, padre? Sí, antes de precisar esa parte, tengo que decir que esta tesis de Juan Carlos Carballo se fundamenta en otra teoría, que es la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, que Correcto, también es un correcto. neurocientífico. Esta teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, hoy por hoy, ciertamente se puede decir que, que está superada, pero cuidado, cuidado, porque voy a decir, Paul MacLean, con esta teoría del cerebro triuno, lo que quiere expresar es una metáfora también, una cuestión pedagógica. Es decir, cuando Paul MacLean dice que nosotros tenemos tres cerebros, así lo llaman, o tres capas superpuestas, la parte reptiliana, la parte media límbica y el neocórtex prefrontal, en realidad lo que está tratando de ser es pedagógico, porque el cerebro realmente no está dividido, no está fragmentado de esa forma, porque el cerebro trabaja como una sola unidad. Hay áreas del cerebro que están más involucradas en unos procesos que en otros.
Por ejemplo, todos los sistemas autónomos nuestros, respiratorio, digestivo, circulatorio, productor, todos esos sistemas funcionan sin que nosotros le mandemos una orden racional. Yo como y yo no le tengo que decir al estómago, a la digestión, no, es automático. Es automático y lo va a cumplir, aunque no comamos, por ahí viene la cuestión de la gastritis y todo lo demás, ¿no? Él va a cumplir un ciclo autónomo. Instintivo. Eso nosotros no, que la parte reptiliana lo haga de una manera, digamos, que o incida un poco más fuerte en eso, no quiere decir que no intervenga todo el cerebro interviene. Pero esta explicación de Paul Marlin del cerebro triuno, que alguien dice, sí, ya está superada, que por qué hiciste eso, no, es que, cuidado, que es una base pedagógica para tratar de explicar un poco cómo funciona el cerebro. Esa aclaración sí quiero hacerla. Y ahora, con lo de Juan Carlos Carvalho, él explica que la dimensión media del cerebro, o la parte límbica, a nivel de corteza cerebral, empieza a formarse y a estructurarse eh, unas semanas antes del nacimiento. Empieza a formarse allí. Por eso el bebé reconoce voces, sonidos. Él no sabe él no sabe qué es una madre, no sabe el concepto, pero sí sabe quién es mamá por la voz, sí sabe quién es papá. Ella desde el vientre materno está reconociendo, porque y allí se va formando esa urdimbre, esa acogida. Por eso hay que tener mucho cuidado con la violencia intrafamiliar, con los gritos, con el rechazo. Y cuando se nace, hasta los 6 meses, esa parte del cerebro, encefálicamente hablando, está formando, se está gestando. Y es allí donde, lo que decía, allí donde interviene el otro. Y de allí viene el puente vinculante con la filosofía dialógica de Martin Buber. Martin Buber no existe un yo aislado, existe un nosotros que está formado por un yo-tú. Y lo que Martin Buber dijo de la filosofía, desde el punto de vista de la filosofía dialógica, hasta cierto punto la neurociencia ha venido a darle esa profundidad, esa profundización. Es cierto, yo sin el otro, no. Sí, cuidado, no es una fundamentación ontológica, porque el yo se fundamenta, ¿sí? Yo me fundamento, me hago, pues sí, siempre con la colaboración biológica, claro, de mis padres. Lo que Buber quiere decir es que sin el otro, el yo no alcanza su plenitud, su madurez, su felicidad plena, y lo viene a corroborar el concepto de urdimbre afectiva, ese entramado, ese entretejido que yo necesito como ser personal, antes incluso de nacer, ya presente en este mundo, en el vientre de mi madre, necesito ser acogido, necesito sentirme validado, yo existo. Y es allí donde empieza la urdimbre, donde empieza a tejerse ese entramado. El bebé recién nacido no sabe el concepto de rechazo ni de rencor, pero lo siente, y más si es de la madre o del padre. Y allí es donde lastimosamente se dan estos rechazos, intentos de aborto, eso, peleas, que no querían al hijo, hogares donde la violencia intrafamiliar es fuerte, u otros problemas de adicciones, de alcoholismo, ruidos, eso va afectando y eso va haciendo que la urdimbre no se dé. Eso va haciendo que la urdimbre vaya siendo defectuosa desde el principio. Tal cual, tal cual. Cuando yo estaba observándolo, cuando lo estaba leyendo, yo decía cómo el padre hizo nexo inmediatamente con el personalismo de Martin Buber. En qué momento, yo me imagino, cuando ibas entrando a la tesis de Carvalho, te sonó Martin Buber, o no sé si fue al revés, con el personalismo, o habrá algo que yo no desconoceré que nexa el estudio de la urbimbre afectiva con la tesis del personalismo. Sí, cuando yo hablé con mi profesor,
Y me dice, bueno, ¿quieres hablar de filosofía también? Recuerda que neurociencia es neurociencia, es ciencia. Y yo, bueno, aquí lo que cabe es la filosofía dialógica, el personalismo dialógico. Inmediatamente me dice, brillante, una intuición brillante. Y por ahí, y el que más encajaba, y para mi gusto personal es Buber, que es judío, era judío. Su abuelo era rabino judío, y él era apasionado del judaísmo. Y por eso el vínculo, ¿no? Y de alguna forma, la filosofía de nuestro tiempo, de este siglo XXI, considero que tiene que ser una filosofía así. Vamos a abordar un tema específico y desde ese abordar un tema específico vamos a darle la profundización filosófica para que sea, digamos que por lo menos en este caso, atractiva. La filosofía en sí misma es atractiva para que tenga, digamos que una resonancia en medio de los lectores, en medio de las personas de este tiempo que tal vez pues no se van a aceptar a leer un tratado de metafísica o de esto. Pero por allí viene el clip, ¿no? De una intuición de poder vincular y hacer un diálogo ciencia-filosofía. En el fondo es la idea de todo esto. Sí, y diste, dio con el clavo con algo que yo lo veo, por ejemplo, en las clases, en las cátedras de psicología, donde pareciese que la psicología contemporánea es aquella que debe ser tangible, medible, la que debe ser validada por un dato cuantitativo, científicamente hablando, pero cuando vi este elemento decía, esto es lo que realmente sustenta la conducta humana. A ver, no se puede medir concretamente con una prueba, hacemos un análisis de sangre para ver si tenemos udimbre o no. Como muy bien lo dijiste, los afectos, o sea, un niño no comprende, pero sí siente, y siento que en las cátedras, por ejemplo, contemporáneas, sobre todo de psicología, cualquiera de las líneas que fuese, se dista de ese elemento más, eh, podemos decir, más introspectivo, más metafórico, más trascendente, que más allá de lo que se palpa, en lo que se ve, ¿no? Sí, decir que la ciencia hoy por hoy, increíblemente, que yo soy profesor de filosofía de la ciencia, increíblemente la ciencia todavía está siendo mediada por las ideas del neopositivismo y del Círculo de Viena, ideas superadas totalmente por filósofos como Karl Popper, ni se diga, que van diciendo no toda la teoría científica es medible, palpable, verificable. Ujú. Es más, la necesita siempre de una conjetura. Eso, los famosos pasos del método científico, observación, no sé qué, mentira. Antes de la observación, el científico ya ha hecho un plan. Ningún científico va a observar por observar. El científico ya tiene unas conjeturas previas. El dato por sí mismo, el dato que se obtiene de la experimentación no dice nada por sí mismo. El dato hay que interpretarlo. El dato siempre hay que ponerlo en contexto, en el marco de una teoría. Por eso, cuando hacemos investigación, se nos habla de la construcción del marco teórico, sobre qué ideas previas te vas a montar. Tienes que decir los antecedentes que hay de eso. O sea, increíble, y la psicología pues no se escapa de esto, pero bien lo has dicho. Todo eso parte de una fundamentación antropológica reduccionista, mirar al ser humano solamente desde su dimensión corpórea, biológica, fisiológica, y ya. No. Hay una dimensión, como bien dice la filosofía personalista, hay una dimensión psíquica y hay una dimensión espiritual que tiene el ser humano. Y entonces, cuando caemos en estos reduccionismos antropológicos, entonces queremos llevar toda la ciencia y todo a que confluya en el dato, el famoso dato, la tiranía del dato le llamo yo. El dato por sí mismo, repito, el dato por sí mismo no dice nada. El dato siempre hay que interpretarlo, siempre hay que matizarlo. El dato siempre tiene que entrar luego en un proceso de análisis, ¿sí? de profundización. Y es allí donde claramente lo que has dicho, por lo menos en este análisis que he tratado de hacer de la formación del cerebro y de la conducta humana, es claro. Yo no puedo pesar la urdimbre ni decir, pero está presente ese entretejido de relaciones y todas estas apreciaciones que nos hacen poder analizar
de una manera más profunda y no tan reduccionista lo que es la conducta humana. ¿Cuál? Página 25 voy a leer algo que colocaste citando a Buber. Dice, para Buber existe básicamente dos tipos de relaciones. Sujeto-sujeto, sujeto-objeto. En la primera aparece el tú mismo que se encuentra en ese salir confiadamente. En la segunda se encuentra el ello, es decir, con las cosas, con los objetos, lo que comúnmente llamamos conocimiento. Ciencia es lo que se logra con la aplicación del método científico. O sea, aquí citas a Buber que ese sujeto-objeto es la relación de la experiencia. Hay una unidad entre sujetos-sujetos. Eso que mencionas, el binomio tú-yo, ¿no? Que de Buber. Sí, yo tú, sí. Esto es muy interesante, padre, porque vamos a ver que, por ejemplo, los afectos, la epigénesis de los génesis de los afectos comienzan con ese equilibrio, ese posicionamiento de los padres, los progenitores con el niño, con el niño. Si no está mínimamente equilibrado, mínimamente no se ha encontrado, ¿no? ¿Qué quiere de su vida? Pues eso se va a transmitir en esa vimbre afectiva con el niño. Sí, esa relación, que bien lo has dicho, una relación sujeto-sujeto, yo-tú, es decir, una relación entre seres humanos. El personalismo lo descubrió y Xavier Zubiri, otro filósofo personalista, va a llegar a decir, es que nosotros no podemos seguir tratando al ser humano como una cosa más, no podemos seguir intentar midiéndolo como mido la gravedad o como estudio una piedra volcánica o como estudio un animal. No puedo, porque el ser humano tiene una estructura sumamente compleja, eso lo dijo Zubiri. A tal punto que con Julián María, otro filósofo español personalista, va a llegar a decir que la pregunta ¿qué es el ser humano? Es una pregunta incorrecta y poco profunda. Bien, hay que preguntarse quién es el ser humano. ¿Quién? ¿Quién cambia totalmente la profundidad? O sea, yo no puedo seguir midiendo al ser humano en la relación sujeto-sujeto con los pasos del método científico, ni como estudio una cosa, un ente inanimado, porque el factor humano siempre es sumamente complejo. Entonces, es allí donde a partir de esta relación sujeto-sujeto, invita a que el ser humano trate al otro siempre con dignidad, con la misma dignidad que tiene. Primero esa relación, un poco lo que dice Jesús en el Evangelio, ámense, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, hoy se entiende ese amarse uno mismo de una manera egoísta y no es así. Y Buber lo descubrió. Buber lo descubrió. Porque Buber dice, no, es que en la medida en que yo hago introspección, es decir, yo empiezo a pensar en mí y me analizo a mí mismo, yo me doy cuenta de mi sacralidad. E inmediatamente yo me doy cuenta de mi sacralidad, en esa introspección no me quedo ensimismado, sino que me abro inmediatamente al otro y cuando abro a mi alrededor, inmediatamente que el otro también es sagrado. Y entonces inmediatamente me doy cuenta de dónde procedo yo. Yo procedo de otro. Yo no vengo de la nada. Yo no soy una piedra que tiró un volcán. Ni soy la gravedad que apareció como una ley en el universo. No, yo procedo de otro. Y precisamente porque procedo de ese otro, entonces yo debo, ¿sí? Debo mi constitución personal a ese otro y lo tengo que prolongar en esa relación, ¿sí? En esa relación con el otro, en esa relación sujeto-sujeto. No en la relación sujeto-objeto. La relación sujeto-objeto es la relación de la ciencia, ¿no? Yo estudio una llave, estudio un algoritmo, estudio una ley científica, pero eso no tiene la misma dignidad que yo. Eso tiene, y eso tiene, esta afirmación tiene unas implicaciones, por ejemplo, en la bioética personalista, que yo tengo una maestría en bioética y precisamente hice eso, cómo la dignidad de la persona y cómo para estudiar a la persona yo tengo que tomarme mi tiempo, porque no estoy estudiando una cosa más, no estoy estudiando un ente, estoy estudiando a algo sagrado. Y de allí parte Buber. Buber parte de un momento de introspección. Yo tengo que pensar en mí.
Yo tengo que hacer un alto en mi vida y mirar para descubrir esa sacralidad mía, para entonces estar en capacidad de descubrir la sacralidad del otro y no atentar y no objetivar, es decir, porque yo puedo tratar a otro como un objeto o como una cosa, una prostituta, por ejemplo, y perdonen el ejemplo, una prostituta es una cosa, es para una satisfacción como un objeto que uso y ya, y pago y me voy. No, no puedo tratar al otro así. No puedo pensar eh, que mi mamá, que mi papá son un banco, que yo no los atiendo, pero voy y les pido plata cuando necesito ayuda, por ejemplo. Si tantas cosas que se ven, no puedo desecharlo. Por eso no puedo desechar a los ancianos que están enfermos, que necesitan ayuda, cuidado. No puedo porque en la medida en que yo me he dado cuenta de mi sacralidad y que procedo de ese otro, y que gracias a ese otro yo estoy, y que si ese otro no hubiese sido, yo no hubiese sido tampoco. Entonces, esa es la idea de Buber, esa es la profundidad que hay detrás de la afirmación de la relación sujeto-sujeto y no de sujeto-objeto. Al escucharte y haber leído parte, porque sí, los tres primeros capítulos, en el tercer capítulo abordas la necesidad de una educación. No recuerdo el autor particularmente que mencionas de cajonero allí. eh, John Dewey. pe- sí, sí, que es un filósofo estadounidense, eh, pero me nace esta pregunta. ¿Hay todavía territorios en la que puede aportar las tesis que tú has atinadamente investigado, Laudimbre, que contribuye Ross Carvalho y con toda la tesis de personalismo en otras zonas de la educación que todavía no han sido exploradas? Porque cuando mencionaste al inicio, mencionabas de que es muy poco conocido. De hecho, te lo mencionaron allá, se lo mencionaron allá cuando estabas mencionando la tesis. O sea, tenemos desconocimientos de esta vaya, de esta fuente que nos puede contribuir mucho a los que pues movemos humanismo. Sí, eh, antes de eso quisiera así, digamos que mostrar el hilo Mm, conductor del libro. por favor. Empiezo hablando del personalismo, de la relación yo-tú, para entrar en contexto filosófico y de ver la importancia del otro desde la filosofía. Y luego caigo en las tesis de Ross Carballo de la urdimbre afectiva, precisamente para ver cómo afecta esto a nivel personal, ¿sí? Cómo se constituye a nivel cerebral, cómo funciona un poco el cerebro, que habla ahí el capítulo, y cómo una pobre urdimbre afecta el cerebro. El tercer capítulo lo que quiere dar es un salto a la educación. Ese neonato, ese recién nacido, no se queda allí, no se queda neonato, no se queda recién nacido, sino que entra a un sistema educativo y ya entra a formar parte del entramado social. Y la pregunta y lo que yo tenía en la mente de fondo es, ¿puede una persona que ha tenido una pobre formación de la urdimbre cambiar, es decir, reconfigurar, por decirlo de alguna forma, esa urdimbre, esa pobre urdimbre que ha tenido? Y la respuesta de la neurociencia es que sí. El concepto de plasticidad cerebral. Antes se pensaba que las neuronas se quemaban y se gastaban. Hoy sabemos que las neuronas se regeneran como se regeneran todas las células del cuerpo. Sabemos que las células de nuestro cuerpo se regeneran cada cierto tiempo, no recuerdo ahorita qué cantidad de días, que ellas se regeneran, las neuronas también, y gracias a esa plasticidad cerebral y a esa regeneración neuronal, el ser humano puede reaprender, y ahí es donde entra la educación. Por eso el capítulo 3. El educador, el educador tiene un poder que nosotros no medimos, no pensamos. Y sí, son tesis desconocidas, ¿no? Hasta cierto punto, porque nosotros tenemos autores como Freire, el brasileño, el gran pedagogo, eh, y también por allí se conoce un poco a Augusto Jorge Curi, el tema de la inteligencia multifocal, pero el tema de Ross Carballo de la neurociencia es precisamente darse cuenta que nosotros tenemos la capacidad de sanar urdimbres afectivos, los educadores, de sanar urdimbres afectivas que han sido dañadas, que han sido rotas. Mira ese poder. Que la educación puede, y disculpa que te interrumpa, o sea, que la formación puede hacer un proceso de
tanto neuronal como cognitivo, como de conducta, como de idea, esa falta de afecto de ese entramado de Udimbre, como lo menciona Carvalho, ante esa necesidad, la educación puede ser como la manera de ir cambiando, transformando la manera de los dramas, de los traumas, de los comportamientos de una persona adulta. Sí, y nosotros pensamos que no, pero sí, precisamente por el concepto de plasticidad cerebral, de esa reconfiguración neuronal. Lo primero que tendría que ganarse un educador de sus alumnos es el afecto. Es lo primero que se tendría. ¿Para qué? Que el alumno sienta y vea que el profesor lo estima, que el educador le quiere, le gusta estar allí con él, que no está cumpliendo solamente ¿y cómo se logra eso? De una manera, bueno, un tip bastante sencillo. Tú, en tu primer día de clase, tú cuentas parte de tu historia y lo haces con honestidad. ¿De dónde vienes? Tú, algún detalle, ¿no? Creo que muchos en este país y en todo el mundo tenemos historia de superación. Muchos venimos del campo, de incluso abuelos analfabetos, de padres, ¿sí? O de otras realidades también, no solo del campo, yo pongo tal vez mi ejemplo. Y cuando tú le hablas de eso, inmediatamente le captas la atención, le cambias el semblante, ¿no? Y ya por allí se va sembrando y el profesor, el docente, los maestros de primaria que acogen a estos niños, tienen un poder, tienen un alcance de poder reconfigurar tantas cosas que vienen rotas de casa. Sí se puede, sí se puede. Nosotros tenemos que creer que sí se puede. La neurociencia, John Dewey habla del concepto de experiencia, es decir, no es lo mismo haber vivido muchas cosas que hacer experiencia. Para hacer experiencia, para hacer experiencia se requiere una madurez y es allí donde yo, esa es una tesis mía, le engancho el concepto de urdimbre afectiva. ¿Sí? Para hacer experiencia necesito ir sanando la urdimbre. Hacer experiencia es ir al campo, por ejemplo, y admirar la mariposa. ¡Wow! Una mariposa, por ejemplo, y la flor. Y qué belleza, cómo han surgido. Sí, yo puedo ir al campo muchas veces, pero si la dimensión afectiva no está sana o no está sanando, no está para nada en esa línea, es nada, es lo cotidiano, es lo normal, es lo otro. Pero cuando yo, dice Dewey, el concepto de hacer experiencia, cuando la persona va adquiriendo esa madurez, y repito, ahí yo le pongo lo de la urdimbre afectiva, que va sanando, nos vamos admirando, ¿sí? de la vida, de cosas, vamos interiorizando, y es allí donde, a través de ese mismo proceso, se van sanando, se van sanando tantas cosas. Eso es lo que en lenguaje cristiano se conoce como conversión. El ser humano tiene posibilidad de conversión. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en lenguaje neuronal, tenemos plasticidad cerebral, podemos reaprender. Y eso a cualquier edad. Y Jesús lo hizo con sus apóstoles. Hombres adultos formados, todo. Una reconfiguración de la urdimbre total, si lo queremos ver desde ese ejemplo. Un sanar los afectos, el odio, el rencor. Es bonito, es interesante que Augusto Jorge Curie lo hace en sus 5 tomos de análisis de la inteligencia de Cristo. Es ese sanar urdimbre, si lo queremos poner acá, ¿no? Es ese como el maestro a estos hombres, y si el maestro lo pudo, Jesús, en un periodo tan corto y con hombres ya formados, como sí se puede hacer en los sistemas educativos nuestros. Y para eso, David, disculpa, para eso no se necesitan tantos recursos. Para eso se necesita vocación, cariño y ser conscientes de la profundidad, el poder, así lo pongo, que tiene la educación, el arma en el buen sentido que tenemos en nuestras manos cuando recibimos estudiantes que interactúan con nosotros. Esto tiene sentido porque comúnmente escuchamos a maestras, maestros, hablando de primaria, donde a pocos años en el segundo vínculo social que tenemos cada uno de nosotros después de la familia,
Y he escuchado maestros que dicen que ellos vienen con falta de afecto de casa, vienen con heridas ya del entorno y inconscientemente el niño o la niña ve el vínculo escolar en este sentido como una probabilidad de reconstruirse. Hablo del inconsciente, no es que lo esté pensando, pero tiene sentido con lo que se escucha de varios testimonios de algunos profesores, maestros, que todo dicen. Es que lo que no tienen en casa lo van a buscar afuera. Es lo que comúnmente uno escucha, ¿no? Eso me nace esta pregunta que creo que va con ese hilo conductor que muy bien lo hablaste de cómo va el libro. ¿Dónde se encuentra el hombre, el afecto del hombre, el urdimbre afectivo del hombre contemporáneo? Que creo que más o menos es el que te debo, es el capítulo que debo, pero más o menos creo que es la visión que por eso colocas a un gran pensador que, que es Byung-Chul Han, y lo tocas porque es como el que olfatea la situación del hombre contemporáneo, el hombre y la mujer contemporánea. La urdimbre afectiva de la contemporaneidad, lastimosamente, no la forman ni mamá, ni papá, ni los maestros, sino que la forman los algoritmos. Wow. Nosotros vivimos, nosotros vivimos en un mundo mediado por algoritmos. Para los que no saben, un algoritmo es una configuración, una serie de pasos que se siguen para completar una tarea, y cuando se completa la tarea el algoritmo bien sigue. Cuando no, hay un regreso nuevamente a revisar los datos, y eso se hace hoy en computación. Yo, por mis estudios en la tecnológica, tuve la oportunidad de programar bueno, un lenguaje muy básico, en C. Nosotros vivimos en una sociedad del cansancio. ¿Y qué significa eso? Que nosotros vivimos en una sociedad en la cual el ser humano se le han puesto unos estándares de modelos, y voy a mencionar algunos nombres. Yo no sé si el copyright de YouTube te dirá algo, no sé. Vamos a ver. Bueno, no Si se mejor, cae, se cae. estre- Ya te avisaré. estre- estrellas del deporte, Ujú. estrellas del mundo artístico, cantantes, actores, actrices, o incluso cada vez más la pornografía, los actores, las actrices pornográficas se hacen celebridades, y se le hacen entrevistas. eh, no están en el anonimato, sino que tienen podcast de YouTube, todo eso, todo una cosa. Y eso es esos estándares, dice Byung-Chul Han, bueno, no lo dice tan así, esos estándares tan altos de vida, de mansiones, de viajes, de mucho dinero, de marcas tan caras, eso es, entonces, dice, te lo ponen como un señuelo para que tú vayas detrás de eso en tu vida, ¿sí? Vayas detrás de esos estándares, que nunca lo vas a conseguir, que el 99% de la población mundial no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. Pero, dice Byung-Chul Han, ahí está la trampa. ¿Sí? Entran en un proceso de autoexplotación. Eso, cuando habla de uno de los males de nuestra sociedad, me autoexploto con 3 4 trabajos y ya está mal, ¿sí? Para poder alcanzar un estándar, porque yo tengo que viajar también, y tengo que ir y tengo que conseguir tal o cual cosa, porque yo no he ido allá. Y es allí donde dice Byung-Chul Han, donde entran en escena las enfermedades neuronales de nuestro tiempo, que son dos: ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión, ¿por qué? Por el desgaste, ese constante buscar llegar a ser como fulano, esa inquietud que hay, y por eso me autoexploto y trabajo y voy y doy. Y entonces dice, cuando ya te enfermas, que te da ansiedad y depresión, y eso lo viví yo de primera mano en España. Tengo compañeros, compañeras y fulano una semana que no va a la universidad. ¿Y qué pasó? Tuve una crisis de depresión y lo tuvieron que canalizar, y una semana en el hospital. Pero eso te digo que en un gran porcentaje. Claro, el tema del estar siempre constantemente preocupado, buscando alcanzar estándares. Y dice Byung-Chul Han, esa es la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio, donde te autoexplotas, si tú tratando de seguir un ideal que nunca vas a alcanzar. Y cuando te enfermas, la misma sociedad del cansancio te Te saca, ¿sí? rechaza, Porque ya no te sirve. saca. Sí, ya no No sirve. sirves, Ya no no eres sirve y viene productivo. otro. Y entonces es allí donde yo engancho al tema de la urdimbre afectiva. ¿Qué hace que nuestra sociedad
de nuestro tiempo, Sí, de la urdimbre afectiva, que hace que yo ponga, que crea que yo puedo llegar a ser como un cantante, como fulanito de tal que no canta, pero que ha llegado a ser famoso y que yo lo busque a toda costa, una pobre formación, porque cuando tengo pobre formación de la urdimbre afectiva, no tengo autoestima, no sé quién soy, no sé cuánto valgo, no conozco realmente los afectos, y entonces ese es el planteamiento de Byung-Chul Han, que yo repito, lo remito, como en su núcleo fundamental a una pobre formación de la urdimbre afectiva y por supuesto la llamada a lo que hablábamos al inicio de formar de mejor manera la urdimbre, los vínculos de afecto. total, total. ¿Qué análisis más? Yo creo que esto es como el secreto a voces. Eso que Byung-Chul Han dice que el hombre que cree que se está realizando y se está autoexplotando. O sea que podemos decir que es por consecuencia de una falta, una carencia de una audimbre afectiva desde desde sus épocas primarias. Bueno, padre, 55 minutos. No quiero ir porque la idea es como ver el libro. Por sentado quiero presentar más o menos a dónde podemos conseguir el libro, padre, en este momento. Sí, yo lo tengo personal en la parroquia de San Francisco de Paula en La Chorrera. Si usted me escribe, de repente nos ponemos de acuerdo y yo se lo hago llegar. Pero también, y ya lo voy a, no lo había puesto así porque quería salir de los libros físicos, está en Amazon, el libro está en Amazon. Ok, o sea que pueden buscarlo en Amazon, poner Sí, usted, Udimbre, la Udimbre afectiva. sí, pone mi nombre, la orden objetiva y les va a salir allí. Está en Amazon tiene pues, eh, tiene una extensión un poco mayor, serían 180 páginas. Y lo pueden conseguir en tapadura, también claro, un costo un poco más considerable, pero también en tapa blanda. Es decir, para aquellos que tal vez se les haga más fácil hacer la compra por ese medio, por Sí. Amazon. Recomendado, yo creo que es un libro que debe tener, y ahora un educador, alguien que está cursando su etapa de pedagogía, andragogía, diferente, para entender no solamente el contexto material, sino el asunto aquello que no se observa, aquello que no se ve del ser humano. Eh, para psicólogos igual, psicoanalistas clínicos, profesionales, o que no filósofos, para todo aquel, de hecho, yo veo esto inclusive en el plano empresarial, jefes, para comprender, porque la Claro. audiencia afectiva se ve allá. O sea, ¿por qué hay esos afectos o esos desatinos laborales en que jefes totalitarios, apegadas, ahora me llega que es un tema de audimbre afectiva. Sí, una invitación, el libro también para la introspección, Total. para pensar, o sea, yo necesito ese trabajo que yo se lo debo al seminario, ¿sí? A la formación sacerdotal, ese trabajo de uno analizarse, ¿no? De uno pensarse, tal vez en el mundo, lo que dice el capítulo 4 de Byung-Chul Han, ¿no? Del libro, es un mundo tan agitado, tan convulso, que no nos da tiempo ni siquiera de hacer una meditación breve, poder pensar nuestras acciones. El libro también, no es por nada que yo salto, pero el libro también tiene una mística, ¿sí? Una mística que te va llevando a un análisis bien profundo de tu misma existencia. Y por eso, y es un libro de filosofía, es un libro de básico de neurociencia, y por eso no menciona a Dios, Claro. pero Dios está allí, Es que claro, está implícito. Dios está allí. El que lo ¿Mm? piensa y se da cuenta claramente, Dios está absolutamente presente, que es el totalmente otro, como decía Buber, ¿sí? El totalmente otro, el no ético, el diferente, el ser al cual yo llego precisamente por medio de esas relaciones con los otros. ¿Sí? Voy escalando, voy llegando y puedo contemplar la presencia de Él, como los judíos no pueden mencionar el nombre de Dios,
Llego a contemplar la presencia de Él, dice Buber, con mayúscula, en todo, en todo el mundo, en las relaciones, en mí mismo y en el otro. Total, total. Bueno, muchas gracias, Padre. Gracias por la entrevista, por la oportunidad que nos das aquí en el canal y para todos, para que puedan conocer conocer su obra literaria, un libro que, vuelvo y repito, que es muy de profundidad, es de revisar y de leer y releer. Es un libro que hay que ir, y como muy bien lo acaba de mencionar, no es epidérmico, es profundo. Por lo tanto, es muy importante para nuestros conocimientos y nuestra introspección, nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Padre Nelson, por la oportunidad y sepa que aquí en el canal queremos seguir promoviendo y destacando su trabajo. Este es un gran libro, de verdad que Gracias a ti, David, y por también por todo, ¿no? Y felicitarte también por el crecimiento que has tenido en tu canal y en el esfuerzo que haces continuamente por llevar este tipo de contenidos. De verdad que también es un esfuerzo grande y te felicito también por eso. Y gracias por darnos plataforma también a nosotros que hacemos este tipo de trabajo para poder que se den a conocer. Eh, eh, Agradezco también a todos los que van a adquirir el libro. Es una buena inversión. Es un libro que nos pone a pensar, que en el fondo es el propósito de la filosofía. Pensar, pensar, tal cual. aprender a pensar. Por ahí, como una vez escuché de un programa que se llama, una serie que se llama Te puede pasar a ti, de Juan Manuel Cotelo, a un muchacho que se convirtió y decía, el que piensa se convierte. Así que ese es el reto y una de las ideas que busca el libro también en el fondo. Aparte de ser un aporte académico, que es también eh, uy, algo que... Tal cual. No sé si quieres despedir la entrevista con la bendición, Padre. Sí, claro que sí. El Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga a ustedes, a su familia, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el manto de la Santísima Virgen María los cubra siempre y los guarde de todo mal del pecado. Que así sea. Amén. No lo retengo más. Ya saben, Udimbre afectiva. Ahí lo tengo ya subrayado, vuelto y por ahí hablamos ya entre café o té o ahí estos temas. Bueno, que tengas David, como excelente no. día. Igualmente, saludos. Nos vemos entonces a la próxima.